Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Oscar Espinosa, soy compañero suyo de quinto semestre. El día de hoy les voy a dar un poquito del cerebro humano. Vamos a ver algunas generalidades, algunas particularidades de lo que es el cerebro, ¿no? Vamos a ver este órgano tan especial, la computadora del cuerpo, ¿no? La que nos da la automatización y sobre todo nos da la capacidad cognitiva para recibir, procesar y emitir respuestas a información y estímulos, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con una introducción pequeña de que es el centro de todo. Ya les han dado algunas clases de neuroanatomía, me imagino que ya ubican el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital, la zona del cerebelo, la médula oblongada, etcétera. Entonces vamos a hacer algunos temas un poco más prácticos para que puedan entendernos, ¿no? El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, ¿sí? La principal función es, uno, integrar, coordinar todas las actividades del organismo. En una clase, posteriormente van a ver a la médula espinal. Lo que se va a encargar el cerebro es de recibir toda la información, ¿sí? Captar la información recibida por la médula espinal, por los nervios, por todos los sistemas que tenemos, la va a integrar y va a emitir respuestas a, ¿sí? Desde el movimiento voluntario, emociones más complejas, veremos que tiene un poco, de situaciones cognitivas, de memoria, emociones. Entonces, es un centro regulador de toda la información, ¿no? Pasando por la memoria, también el lenguaje y también la conciencia, ¿sí? Básicamente se organizará en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y en varios lóbulos funcionales, cada uno especializado en distintas tareas. Esta organización anatómica y funcional va a ser la base para entender toda la salud y las enfermedades neurológicas. Vamos a ver ahora sí un poquito de generalidades. Vamos a empezar por el lóbulo. Empezamos por varios lóbulos. Lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos algunas situaciones porque vamos a ver la función ejecutiva, la planificación, el control motor voluntario, o sea, el querer yo agarrar esto, eso es el control motor voluntario, el lenguaje expresivo, el área de Broca. Vamos a ver también que es el lóbulo más grande y va a ser el que nos define como humanos. ¿Por qué? Porque nos da las particulares de la conciencia y la cognición, ¿no? La personalidad. Posterior, quiero hacer una acotación aquí. Todo tiene una correlación anatomoclínica, ¿sí? Clínica porque en el lóbulo frontal tenemos a la personalidad. Cuando tenemos alguna lesión en el lóbulo frontal, lo van a ver posteriormente, van a ver a pacientes frontalizados. ¿Qué quiere decir? Que se desinhiben, pierden la capacidad del raciocinio. ¿Por qué? Porque la lesión está en el lóbulo frontal, ¿no? Vamos a ver el lóbulo parietal, que procesa la sensibilidad somática, va a integrar la información sensorial de tacto, presión, el dolor y temperatura corporal. Posterior a esto vamos a ver algunas situaciones. Tengo una diapositiva un poco más adelante, entonces ahí las vamos a revisar más a fondo, ¿no? El lóbulo temporal es el centro de la audición y la memoria. Aquí es donde se guardan la memoria de corto, mediano y largo plazo y donde se va a interpretar la audición, todo lo que nuestro sistema auditivo perciba, va a llegar aquí la información, se va a procesar y va a generar el estímulo, ¿sí? Vamos a ver también que alberga el área de Wernicke, la responsable de la comprensión del lenguaje. Ahorita vamos a ver un poco de esa situación, ¿sí? El lóbulo occipital, principalmente dedicado a la visión, es el centro de la visión. Va a ver, identificar la forma, el color y el movimiento y contendrá la corteza visual primaria, el área 17 de Brodmann. Ahorita vamos a ver qué son las áreas de Brodmann. Son unas particularidades un poco interesantes que nos van a dar alguna visión un poco más certera de dónde se encuentra la lesión. Bueno, sustancia gris y sustancia blanca, me imagino que ya lo han hablado. Sustancia gris está compuesta principalmente con cuerpos neuronales, va a haber dendritas, es en donde ocurrirá el proceso de la información, ¿sí? Se localiza generalmente en la capa de la corteza cerebral, en la capa externa, en los núcleos profundos, como lo es el tálamo, los ganglios de la base.
Veremos algunas situaciones, ¿no? Y aquí, como breve resumen, la corteza cerebral tendrá funciones superiores, motoras y también de cognición superiores. Los ganglios basales controlarán el movimiento fino, la situación un poco más compleja. En cuanto a movimiento, el tálamo va a ser el relevo sensorial y el sistema límbico, pues las emociones y la memoria, ¿no? Sustancia blanca, vamos a ver que está formada por axones mielinizados. Estos ya conectan distintas regiones del cerebro entre sí, junto con la médula espinal. Posterior a esto, van a ver en alguna otra clase, la médula espinal también posee sustancia gris y sustancia blanca, que son los que nos van a ayudar a transmitir los estímulos desde la médula espinal al cerebro. La mielina, pues eso es un dato que les van a dar, es la que le va a dar el color característico a la sustancia blanca, ¿no? Vamos a ver también los fascículos de asociación, tienen algunas áreas ipsilaterales, las comisuras del cuerpo calloso van a dar los hemisferios y las fibras de proyección van a dar la médula y el tronco, ¿sí? Vamos a ver ahora sí las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son regiones de la corteza que van a ser prácticamente como una estructura, como pisos del cerebro que nos van a dar algunas particularidades. Es como si estuviéramos viendo algunas partes motoras del habla, etcétera, en una parte especial, ¿sí? El científico que las descubrió pues, fue Brodmann en el siglo pasado y nos ayuda a dar referencias funcionales corticales, ¿no? Entonces vamos a ver las más importantes. Empezamos por el área 4, que es la corteza motora primaria. Va a encontrarse en el giro precentral. Aquí la vamos a ver, es esta de aquí. Vamos a ver que estas áreas se van a dividir entre el lóbulo parietal y el frontal. Algunas llegarán al occipital y temporal, pero eso prefiero darlas así un poco más calmado. Vamos a ver el área 3, 1 y 2, que son las cortezas somatosensitivas primarias. Lo vamos a ver en el giro postcentral. Va a recibir la información táctil y la propioceptiva. El área 17 va a ser la corteza visual primaria, el lóbulo centrada en el lóbulo occipital, como ya lo habíamos mencionado antes, es el primer procesamiento de la información visual. No es el único, pero es el primero. ¿Sí? Vamos a ver el área 41 y 42. La corteza auditiva primaria va a procesar la frecuencia, intensidad y localización del sonido. Generalmente se va a localizar en el lóbulo temporal. Vamos a ver el área 44 y 45. Pongan atención específicamente en estas últimas dos porque nos van a dar algunas situaciones en algunas patologías del sistema nervioso. El área 44 y 45, vulgarmente conocida como el área de Broca por Brodmann, aquí es donde se va a producir el lenguaje motor, ¿sí? Una lesión aquí nos va a dar una afasia. Hay varios tipos de afasia, posteriormente en su curso de neurología lo van a ver, pero aquí es donde se produce la forma motora del lenguaje, ¿sí? Nosotros estamos gesticulando, hablamos, esto se refiere al área de Broca, ¿no? Más precisamente. Vamos a ver el área 22 o el área de Wernicke, va a ser la comprensión del lenguaje, ¿sí? Una lesión aquí pues nos va a generar una afasia con frecuentes parafasias. Posterior a esto lo van a entender un poco más. Ahorita vamos a dar un casito clínico y ahí vamos a poder entender un poco mejor. El homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación visual distorsionada del cuerpo que nos va a dar como partes de la corteza cerebral que representan alguna parte específica del cuerpo, ¿sí? Este es el homúnculo, como lo pueden ver, homúnculo pues porque no tiene forma, es una forma un poco amorfa, pero si ven aquí pues tenemos la cara en una parte de la corteza cerebral, otra parte las manos, los dedos, el pie, los genitales hacia el centro. Entonces, es una situación así. ¿A qué nos referimos con esto? Es que algunas partes específicas de la corteza cerebral van a mover o a activar estas áreas del cuerpo, ¿no? Entonces, también una lesión en alguna de estas áreas nos va a indicar una lesión en estas situaciones, ¿no? Vamos a ver que se van a encontrar en la corteza motora precentral, controlar el movimiento voluntario, mayor expresión de las manos y cara,
y lengua, esto en la parte precentral. La corteza sensitiva en la postcentral recibirá sensaciones del cuerpo, zonas con más terminaciones nerviosas, mayor área cortical. Era lo que comentábamos, ¿no? Hay unas situaciones un poco más complejas conforme nos vamos acercando hacia áreas áreas motoras finas, como son las manos, como lo son el movimiento de los pies, son movimientos más finos, entonces tenemos una situación más particular con esa situación. ¿Sí? Vamos a pasar a los centros de olfato y visión. El sistema olfatorio, el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Hay que tenerlo en cuenta antes de llegar a la corteza. ¿Sí? Recordemos, funcionamos con partes así, igual que en la médula espinal, hacemos relevos. ¿Sí? Los relevos son neuronas que están conectadas entre sí y van llevando la información hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, del sistema ascendente o descendente. En este caso, el sistema olfatorio no pasa por el tálamo, ¿sí? Se recibe la información por el epitelio olfatorio en la cavidad nasal, las neuronas que están en la mucosa van a detectar las moléculas olorantes, llegarán ahora sí al bulbo olfatorio que pasará a la corteza piriforme. Ahorita probablemente no entiendan todos estos términos porque hasta que estén en neuroanatomía como tal o ya hayan visto algo de neuroanatomía lo van a entender por completo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo, ¿no? El bulbo olfatorio es la corteza olfatoria primaria, ¿sí? Y es donde se va a procesar inicialmente el olor, ¿sí? Posterior a esto va a pasar al sistema límbico, la amígdala y el hipocampo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el sistema límbico aquí? Bueno, ¿alguna vez algún olor les ha despertado alguna sensación, alguna emoción? Eso es el sistema límbico hablando, ¿no? Es la integración de las emociones y la memoria episódica olfativa, ¿sí? Nosotros cuando tenemos alguna pareja o algo, tenemos algún cierto olor característico o algún perfume característico. Bueno, cuando tenemos esta situación y de repente nos dejamos y la vemos tiempo después, la olemos algún perfume similar y nos recuerda a esa persona, ¿no? Igual cuando fallece alguien tiene un olor característico y cuando lo volvemos a oler nos trae recuerdos o en una forma ya un poco más interna, nos trae vestigios de lo que fue o pasó con esa situación o con esa persona, ¿no? El sistema visual, bueno, pues el sistema visual pasa por la retina, llega al nervio óptico, donde están los fotorreceptores que van a convertir la luz en una señal nerviosa, ¿sí? Van a pasar por el quiasma óptico, aquí luego van a ver qué es el quiasma óptico y la importancia que tiene, y de ahí ir al tracto óptico, ¿no? Aquí es la decusación parcial, cada hemisferio recibe el campo visual contralateral. ¿Por qué? Porque en el quiasma óptico lo que va a hacer el nervio óptico es hacer esto, se va a entrecruzar, ¿sí? Va a pasar por el núcleo geliculado lateral al tálamo y llegará al área 17 de Brodmann. El área 17 de Brodmann recordemos que es la corteza visual primaria que está en el lóbulo occipital, ¿sí? Y va a procesar las imágenes, ¿no? Posterior a esto, bueno, ya se derivará la información para interpretar movimiento, color y forma, pero quiero que se queden con esta situación, ¿no? Migraña y fisiopatología. ¿Por qué voy a agregar migraña? Porque muchos de los sentidos se ven afectados por esta patología, ¿sí? La migraña es una cefalea, sí, es una cefalea primaria, pulsátil, recurrente, asociada a náusea, fotofobia, fonofobia, pacientes que refieren hemiplegia, o sea, no poder mover la mitad del cuerpo, alteraciones visuales, ver fosfenos, ver luces, ver destellos, nublación de la vista. ¿No? Aquí es un poco de epidemiología, bueno, afecta al 15% de la población mundial y es más frecuente en mujeres, ¿no? Podemos relacionando un poco a la situación hormonal, pero hay algunas otras teorías, ¿verdad? ¿Por qué pasa la migraña? La migraña pasa por una activación del sistema trigémino vascular. El nervio trigémino que inerva los vasos meningios va a desencadenar una cascada inflamatoria, lo que va a generar una vasodilatación y vasoconstricción de las arterias del cerebro, lo que generará un cortocircuito, ¿sí? Viéndolo un poco burdamente, ahorita lo voy a explicar un poco más.
Vamos a ver que se va a liberar esta molécula, el péptido que está relacionado con el gen de la calcitonina, lo que producirá vasodilatación e inflamación de tipo neurogénica, o sea, el cerebro va a ser el principal dañado en esta situación, ¿no? Va a haber una depresión cortical prolongada, o sea, va a haber una onda de despolarización, ¿sí? Que ocurre en la corteza, generalmente esta es la velocidad, 3 milímetros por minuto, y esto explica el aura. Entendemos la migraña como, ya hablando de una onda de despolarización, un impulso que se produce a nivel cerebral causado por la inflamación de esta situación, ¿sí? Ese impulso va a activar las áreas que tenemos en el cerebro. Algunas pacientes vamos a ver que nos van a decir, oye, es que cuando me da la migraña, se me nubla la vista, veo luces. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Tengo mareo, de repente me da la migraña y me da vueltas todo, ¿sí? Hay personas que tienen afecciones en el olfato, o sea, no toleran el oler algo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que va muy relacionado esta situación con el tipo de lesión y nos ayuda a entender el tipo de lesión, ¿sí? Aquí hay algunos tipos sin aura, o sea, que no nos avisa que nos va a dar. Hay pacientes que les avisa que les va a dar, pacientes que no les avisa que les va a dar, ¿sí? Con aura visual, bueno, precede a la cefalea, vamos a ver algunos escotomas, luces, zigzags, por activación del área 17 occipital, ¿no? O sea, es a lo que les estaba comentando, ¿no? Que se hiperactiva en la corteza y nos genera algunas situaciones en el área, en las áreas de Brodmann, ¿no? Crónica ya cuando dura más tiempo, hay pacientes que ya tienen bastante tiempo con migraña y tienen este tipo de síntomas. Y hemipléjica, que es un caso un poco raro, puede ser familiar, sí, pero generalmente es cuando nos da el dolor de cabeza, perdemos la movilidad en la mitad del cuerpo, ¿sí? Entonces, esa situación no se puede confundir con otro tipo de patologías, ¿no? Ahorita vamos a ver si en el caso clínico tenemos algo. Ah, bueno, aquí vamos al caso clínico. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, vamos a leerlo primero, paciente hombre de 65 años con evento cerebrovascular en la arteria cerebral media izquierda, su clínica es bradilalia, laboriosa, no fluida, comprensión del lenguaje, bueno, está conservada, dificultad para articular y construir frases y una frustración emocional, por la limitación expresiva. ¿Qué nos está diciendo? No sé si ya sepan que es un evento cerebrovascular. Un evento cerebrovascular tipo isquémico, que es en este caso, me faltó ponerlo ahí. Tipo isquémico, ¿qué quiere decir? En las arterias del cerebro, veámoslos como una manguera. Esa manguera de repente se tapó con un trombo, puede ser un trombo graso, un trombo generado por plaquetas. Bueno, llega, se tapa y a esa área del cerebro no le llega oxígeno, ¿sí? No hay buena perfusión a ese tejido. ¿Qué es lo que nos va a generar? Muerte celular y lo que nos va a generar algunas situaciones como estas que estamos viendo, ¿no? Digo, es tan importante entender esta situación, ¿por qué? Porque si el paciente llega hemipléjico sin poder hablar, ya me está dando datos de dónde está la lesión, ¿sí? Está en el área 44 y 45 de Brodmann, el área de Broca de la función motora. Llega el paciente y le pregunta, señor Francisco, dígame cómo está. Ok, ya me está entendiendo, ¿sí? Aquí estoy evaluando dos cosas, que me entienda lo que yo estoy diciendo y que su estímulo sea correcto. Vamos entonces a la migraña con aura visual. Es una paciente de 25 años con episodio recurrente de cefalea pulsátil unilateral, ve fosfenos o luces brillantes, destellos de luz también, escotomas, áreas de visión borrosas, visión en zigzag, cefalea intensa posterior a la aura, o sea, le avisa que le va a dar y le da de más. ¿Qué quiere decir aquí? También nos está afectando el área del principal de la visión, que en el área 17, en el lóbulo occipital. ¿Qué quiere decir? Pues se propagó por ahí la onda de presión cortical y activa esta corteza primaria, ¿no? En otra situación un poco, tal vez no en lo fisiológico, sino en lo patológico, ¿sí? Entonces, esos dos casitos clínicos, probablemente, digo, nos falta tiempo para poder explicar todo lo que conlleva. Necesitarían ya incluso haber visto anatomía vascular y sistema cerebral, del sistema nervioso, pero bueno.
Ya posterior a que lo vean podrán entender un poco más estas situaciones. Con lo que quiero que se queden es la anatomía del cerebro, la podemos ver particularmente en algunas zonas que son las que nos van a dar al parte de la fisiopatología de algún problema cerebral. El quiasma óptico, posterior a esto, lo van a ver cuando hay un tumor cerebral, generalmente en la pituitaria, oprimirá ese quiasma óptico, entonces el paciente va a tener una cosa que se llama hemianopsia bilateral, ¿sí? O sea, no va a poder ver ciertas áreas, ¿sí? Y lo van a poder ver clínicamente. Los diagnósticos son clínicos. Los estudios a, nos ayudarán a poder confirmar nuestro diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico, entonces tienen que tener bastante en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Pues les dejo mis datos personales para dudas o alguna situación sobre la clase. Me pueden mandar mensajito y con gusto les respondo. O igual estamos ahí por la universidad. Vamos a tratar de hacerles un pequeño tallercito, a ver si se puede hacer. Si no, pues ya veremos algunas otras opciones. Pero aprovechen mucho estas clases, aprovechen mucho a los otros doctores que les van a dar clase. Son maestros también, alumnos también que nos estamos formando y estamos a disposición de ayudar, ¿no? Les dejo la bibliografía y pues fue un gusto estar con ustedes, como siempre. Un abrazo y espero que pasen buenas vacaciones.